güey para esto. A ver, ¿así se oye? ¿No? ¿Sí? Ah, ok. Vamos a esperar un momentito, vamos a empezar a las 12, pero les quería agradecer que estén aquí, a pesar de los errores técnicos que tuvimos ayer. Y espero que encuentren algo interesante en estas pláticas. La idea que tengo es que poco a poco le vamos a ir subiendo al nivel a las pláticas. Ayer hablamos de cosas que creo que ustedes ya conocen como alumnos de ciencias. Ups. Te parezco doctor Bean. Un momento. Esta cosa aquí, más o menos. Esta cosa, como así. A ver, ¿ya? ¿Sí? Entonces, la idea que yo tengo con este taller es de presentarles un poco, no solamente mostrarles que el Machine Learning no es tan complejo como ustedes piensan, o como nos hacen creer que solo las grandes mentes de Google o de Amazon son capaces de hacer, que tienen ustedes aquí en Ciencias al menos, pero en general en México, las herramientas técnicas para lograrlo, y vamos a ir trabajando poco a poco. Ayer vimos algo muy sencillo que era la regresión lineal. Y si pudiera elegir una palabra con la que quisiera que se quedaran de la conferencia de ayer, es la de overfitting. ¿Sí se acuerdan? La idea es que no queremos ser demasiado buenos en el entrenamiento para sacrificar un potencial de... ¿cómo traduzco esto? Forecast. Como ¿de cómo? Gracias. Sin sacrificar el pronóstico en el espacio de pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez vimos el ejemplo de... Lo voy a ver así, nada más rápido. Como les dije, vamos a empezar en 10 minutos, pero es un pequeño resumen de lo que vimos ayer. Y ahora ya se ve un poco mejor, ¿no? A ver, esto acá. Entonces, ahorita vemos esto que a lo mejor no lo vieron bien ayer, ¿verdad? ¿No se veía bien? Entonces, déjenles explico. Bueno, ya me adelante. Supongan que no vieron esto. Entonces, la idea del overfitting es lo siguiente. Ustedes están tratando de separar. Este es un problema de, no sé cómo se dice en español, support vector machines, pero lo que están haciendo, están creando fronteras de clasificación entre dos tipos de señales. Está la señal, digamos, positiva o negativa. Bueno, estos son cruces, digamos, positivo aquí, negativo acá. Entonces tratan de crearse una frontera de manera que si llega una nueva señal y la señal cae aquí, es negativa, y si la señal cae acá, es positiva, ¿de acuerdo? Ahora, como pueden ver, la frontera está sacrificando unos puntitos de aquí. ¿Sí los alcanzan a ver? Ahora, lo que tienen los support vector machines es estrictamente lo que se llama el kernel gaussiano, estrictamente tienen una distribución gaussiana. Entonces tienen la curva normal, y si se acuerdan de sus clases de probabilidad, si yo reduzco la desviación estándar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer más cerca de la delta de Dirac. Entonces voy a ser mucho más preciso con mi frontera, si se lo imaginan, intuitivamente, ¿no? Pues es lo que pasa aquí, como ven, estos puntitos de afuera, estos de acá y estos de acá, ya están adentro de la frontera. Pero como pueden ver, esta frontera pues, tiene una cierta forma, pero esta frontera tiene muchas más vueltas, ¿no? Entonces tiene como que a lo mejor estamos exagerando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo incremento la desviación estándar? Pues la distribución normal va a ser más ancha, significa que voy a ser menos fino en mi clasificación, ¿de acuerdo? Y es lo que ven aquí. Este circulito, este óvalo, se transforma en casi un círculo, una elipse aquí, pero estoy clasificando mal todos estos puntos. Sin embargo, la forma de la curva tiene muchísimas menos vueltas. ¿Sí las ven? Entonces, otra vez, esto es un ejemplo de overfitting. Supónganse que esto es perfecto. Esto sería underfit. No es suficientemente complejo para el tipo de patrones que tienen mis datos. Mientras que aquí es demasiado complejo y quizás si tengo un nuevo dato voy a exagerar, porque de esta forma, si yo tengo un dato aquí, por ejemplo acá lo puedo considerar que es negativo, pero con esto ya lo voy a considerar positivo en este espacio.
Entonces, otra vez, esto tiene mucho que ver, es muy artístico, en el sentido de no hay teoremas que te digan cuál es el mejor de todos. Hay una frase que me gusta mucho en inglés que es pick your poison, que significa escojan su veneno. No pueden tenerlo todo. No es así como el Brexit, que quieren tener su pastel y comérselo. No puedes tenerlo todo, tienes que sacrificar cosas. Y en este caso tienes que sacrificar quizás un poco de precisión, con tal de tener algo que tenga mayor poder predictivo en las pruebas. O bien dices, bueno, sacrifico precisión con tal de tener una forma que sea más comprensible. Y voy a suponer que todos estos puntos pues son outliers. ¿Cómo digo eso en español, perdón? Como valores atípicos. Ah, ok. Órale, qué padre. Sale. Valores atípicos. Entonces, otra vez, si lo ven desde el punto de vista de los outliers, el overfitting, lo que está haciendo con los valores atípicos, está tratando de forzar la distribución para que incorpore a los valores atípicos. Mientras que el underfitting, lo que está haciendo, está desechando valores buenos, suponiendo que son atípicos. Entonces hay un equilibrio en medio y es la aplicación que ustedes trabajen la que les va a pedir si se cargan hacia un lado o hacia el otro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar en 5 minutos, pero mientras tanto, ¿tiene alguna pregunta de lo que vimos ayer o algún comentario? No se vale tirar tomates, pero lo demás está bien. ¿No? ¿Todo perfecto? Ok. Bueno, entonces... Oh, esta no era. Sí. ¿Podríamos explicar cuál es la diferencia entre programar y el aprendizaje de Machine Learning? Ah, sí. Déjame, regreso bueno, no, te lo explico así, no me regreso al slide. La definición que vimos de Machine Learning es que, bueno, sí, mejor si me regreso un momento. A ver, aprovechando. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Ups. La pregunta, ¿juegas videojuegos o no? Perfecto, porque yo soy hardcore gamer. Entonces suponte que juegas World of Warcraft, ¿sale? Y entonces suponte que hay dos maneras de jugarlo. Una manera es, me da mucha hueva estar farmeando, pero tengo que farmear para tener mis legendarias, ¿no? Y eran mis raids. Entonces lo que haces es te creas un robot que dice, mira, cuando veas un mono, aviéntale el hechizo a uno y cuando se muera vas, agarras el loot y después aprietas tab a lo idiota hasta que encuentras a otro y le disparas y vas, ¿sí? ¿Estás de acuerdo conmigo que eso es un programa con if, then, else? Y tú sabes exactamente qué es lo que va a pasar porque nada más se va a mover, va a caminar y va a echar sus cosas. Y tú puedes ver a los bots japoneses, bueno, los bots chinos y coreanos que hacen eso, ¿no? Están así, se quedan atorados y siguen caminando, ¿no? Machine Learning no es eso. Machine Learning significa que cuando tú agregas un ejemplo, bueno, se llama sample, por eso lo traduzco como ejemplo, pero cuando tú agregas un dato extra a tu base de datos, la máquina tiene que procesar eso y tiene que comportarse diferentemente. Aquí, de manera muy pomposa, digo que aprende con la experiencia y mejora. En pocas palabras, lo que tú haces es, vamos a aventar hechizos y le vas a calificar qué tan rápido mata a tu mono. Entonces él va guardando en la mente, mira, si le echo fuego lo mato más, si le echo hielo lo mato menos, entonces aviento fuego. De repente se va con un dragón de hielo, pero un dragón de fuego y le avienta fuego y no pasa nada. Entonces aprende y dice, mira, no funciona, entonces tengo que hacer algo diferente. Entonces intenta el de hielo, funciona y dice, mira, dragón de fuego, entonces tengo que aventar hielo. ¿Sí me expliqué? La idea, otra vez, es, en programación es de manera determinista, a pesar de que tienes muchos casos, todos los casos son deterministas. Puedes tener 200,000 casos, pero todos son deterministas. Sabes que si estás en el caso 385, va a aventar la skill número 4, ¿no? Mientras que en Machine Learning, la máquina va a ir aprendiendo con respecto a la medida de performance que le pones. Si la medida de performance es cuánto dinero me haces por minuto, va a aprender a echar hechizos. Entonces, cuando vea muchos malos, en lugar de aventarles una bola, les va a aventar una meteor shower. Ese tipo de cosas. Pero tú no le dijiste a la máquina que lo hiciera. Entonces,
si lo ves en esta definición, es que si avienta la meteor shower, o que si aprende que le tiene que aventar hielo a los dragones de fuego, no es porque tú escribiste explícitamente el código de si es dragón de fuego, aviéntale hielo, sino que la máquina al probar, al intentar aventar hechizos, se dio cuenta que el que más daño hace era tal, lo aprendió, lo incorporó, y entonces en la siguiente experiencia que tiene la máquina lo va a utilizar. ¿Sí ya quedó un poquitito más claro? ¿Más o menos? Exacto. Vamos a poner esos pasos aquí. Esto es, tengo que farmear, ¿de acuerdo? Esto es cuánto puedo farmear de dinero virtual por minuto o por hora, ¿ok? Entonces, lo que está haciendo es que si agregas un enemigo, en este caso el dragón de fuego, lo que va a tratar de hacer el algoritmo es, ok, agregaste el dragón de fuego, entonces lo que quiero es mejorar. Suponte que estás haciendo, no sé, 100 monedas de oro por hora, pues quiere hacer 101 para que te salga mejor, ¿de acuerdo? Entonces lo que va a hacer la máquina es incorporar esos datos que tú agregaste, procesarlos de manera que se mejore esto. Si lo ves desde el punto de vista de la regresión lineal, lo que harías es, tienes tu regresión lineal calibrada aquí, ¿ok? Y entonces tengo un nuevo dato. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los buscadores de Netflix? Cada que tú le das like o dislike a algo en Netflix, es agregar una experiencia. Entonces, bueno, mejor veámoslo con lo de Netflix, porque muchos no son gamers, pero supongo que todos ven películas o series. Entonces, te clasifica, a ti en particular, el algoritmo de Netflix te clasifica qué tanto vas a ver tal película, ¿ok? Entonces, cada que tú le das like a una película, el algoritmo, digamos que es de regresión lineal, va a incorporar tu like o tu dislike de la película, lo va a transformar en ciertas variables explicativas de si es una película de acción, si tiene romance, si tiene sexo, si tiene cualquier cosa, en función de lo que a ti te guste, y entonces agrega esta experiencia a todos los datos que están acá, recalibra la regresión lineal. Y entonces lo que supone es que la nueva recalibración de la regresión lineal va a mejorar en performance, es decir, que te va a recomendar mejores películas cada vez. Así es como funciona. Ajá. Eso es Machine Learning. Si fuera solamente programación, siempre tendrías el mismo performance y siempre te estaría recomendando lo mismo. Le dirías, ya basta que me recomiendes Rambo 3, ¿no? ¿Sí? ¿Ya queda un poquito mejor? ¿Más o menos? Ok. Bueno, ya son las 12, vamos a empezar con Hoy vamos a ver la regresión logística, mañana vamos a ver redes neuronales. Lo que quiero ver ahorita de la regresión logística es importante por dos razones. La primera, vamos a ver un ejemplo concreto, porque siento yo que lo importante en la Facultad de Ciencias no es tanto la teoría que ustedes tienen de sobra, sino ver cómo se aplican esas cosas que ustedes tienen. Entonces vamos a ver un ejemplo concreto de finanzas, de un problema que yo tuve, ¿sí? Es exactamente lo mismo, nada más es cuestión de llamarle las palabras diferentemente. Porque minería de datos, ¿qué es lo que estás haciendo? Estrictamente lo que estás haciendo, supones que hay una señal, pero está llena de ruido. Entonces en minería de datos la teoría, lo único que, o sea, en teoría, en abstracto es, tengo mucha señal y tengo mucho ruido. Estoy tratando de filtrar el ruido de manera de recuperar la señal. Y la manera en la que lo haces es en general, al menos en finanzas, es en arbitraje estadístico. Es decir, te creas una cierta señal, supones que es estable, separas tus datos en in-sample y out-of-sample, que sería experimento, bueno, sería entrenamiento y prueba, y ves que cuando procesas, que haces tu proceso de limpieza de datos aquí, en el entrenamiento, eso es estadísticamente robusto cuando lo pasas a la prueba, ¿de acuerdo? La única diferencia con Machine Learning es esto. Minería de datos, cuando tienes un algoritmo que cada que le agregas nuevos datos se va a recalibrar solo y va a tratar de encontrar mejores datos, eso ya es Machine Learning. Entonces, si haces minería de datos, suponte que tu minería de datos es algo tan tonto como te quitas los outliers, 1% de outliers, tomas la distribución y tomas el valor medio. Algo así de tonto. Si cada vez que tú agregas una experiencia, el algoritmo dice, ok, agrego una experiencia, voy a volver a lanzar mi histograma,
voy a volver a quitar los outliers y tal vez va a quitar diferentes outliers cada vez y por lo tanto la media va a ser diferente. Eso ya es Machine Learning, pero estrictamente nada más es porque estás aprendiendo. Si no aprendes o tú decides voy a calibrar cada mes siguiendo una cosa, si de manera más determinista, si quieres, o tú como ser humano decides, o investigador decides, hago esto, eso es minería de datos. O sea, justamente Machine Learning no es más que minería de datos, pero con hueva. En el sentido de, el algoritmo va a estarse calibrando a sí mismo cada que llega un nuevo dato. No es cuestión, llega un dato y vas otra vez a la máquina, lo hace de manera automática. ¿De acuerdo? ¿Sí ya quedó mejor? Ok. A ver. Vamos a ver. Okay. Bueno, entonces, ¿qué es la regresión logística? ¿Se acuerdan que vimos en la regresión, la regresión lineal, vimos que había ciertos datos, ciertas variables? Voy a repetir el mismo tipo de argumento para que vean que la diferencia es muy sutil. Realmente solo hay dos pequeñas diferencias. Ahora, esta función, no sé si la alcanzan a ver, se llama la función logística. Es tan simple como 1 dividido por 1 más exponencial de menos z. Eso es. Si ustedes hacen el cálculo, esta es la función. Como tiene un exponencial aquí, saben que las exponenciales se mueren bien rápido. Eso significa que cuando están menos de menos 5, y esto es casi 0, más grande que más 5, esto es casi 1, esto es un sum entre menos 2 y 2, es la misma función, es esta parte de la función nada más. Y como ven, alrededor del 0 parece lineal, ¿no? Entonces, la idea de la regresión logística es como si ustedes consideraran una regresión lineal, pero la fuerza en la que nada más entra entre 0 y 1. Entonces, cuando ustedes están trabajando en probabilidad y tienen una función que va entre 0 y 1, ¿cuál es su reflejo condicionado de Pavlov? Es una probabilidad, ¿no? Entonces, estrictamente lo que vamos a ver en la regresión logística la diferencia es que en lugar de empezar con una variable aleatoria real, ¿se acuerdan? La regresión lineal es una variable aleatoria real. Por ejemplo, quiero explicar el precio de un activo en un activo financiero a partir de ciertas variables explicativas. En este caso, es una variable binaria, es 1 o 0. Por eso se llama un problema de clasificación. Entonces, clasifican que algo es positivo o negativo. Es la gran diferencia. Lo demás es igual que ayer, porque lo podemos describir con un cierto número de variables explicativas. Otra vez agrego la ordenada al origen. Y otra vez asumo que una combinación lineal de dichas variables explicativas tienen un poder, aunque suene redundante, un poder explicativo. Pero la diferencia es que le voy a agregar, no solamente son las variables explicativas, sino las variables explicativas más la función logística que ven aquí, que puede aproximar no la variable y, como en el caso de la regresión lineal, sino la probabilidad de que y sea igual a 1. Entonces, si yo tengo un valor aquí, que mi valor es 0.8, lo voy a interpretar como que, dados estas variables explicativas, tengo 80% de probabilidad de que la variable que quiero representar sea 1. ¿De acuerdo? Y otra vez, al final de cuentas, lo que quiero hacer es, las X están fijas, son mis datos, con lo que puedo jugar son los parámetros que es θ0 hasta θn, y lo que estoy tratando es este vector θ, lo que quiero hacer es encontrar los parámetros tal que esta función logística, este θ es para cada uno de mis ejemplos, multiplicado por θ, y esto se transforma en la z que pongo en la función logística. Esto es un valor entre 0 y 1, y quiero que eso aproxime la probabilidad aquí. Entonces, como ven acá, estamos trabajando, es algo que a lo mejor no se alcanza a ver aquí, pero si ustedes ya llevaron sus cursos de estadística y de probabilidad, aquí estoy escondiendo el hecho de que tengo variables aleatorias independientes y que estoy tratando de aproximar la probabilidad de cierta variable aleatoria. Si lo quieren ver de manera muy pomposa, pero súper precisa, desde el punto de vista de la teoría de la medida, tengo una medida aquí, de dimensión finita, y estoy tratando de encontrar parámetros tal que con los datos que tengo yo finitos aproximo la medida que tengo acá. Pero bueno, eso es overkill. Pero ustedes, los que ya conocen algo de teoría de la medida, ven de qué estamos hablando. En Machine Learning, hasta ahí no llegan las personas, se queda nada más. Pues tengo la probabilidad de que el evento ocurra y estoy tratando de aproximar la probabilidad con esta función. ¿Ok?
Bueno, ¿de qué manera funciona la regresión logística? Es para clasificar fronteras. Como estoy clasificando algo que es binario, que va entre 0 y 1, tiene que haber una frontera en medio a través de la cual digo, si estoy de un lado de la frontera es 0 y si estoy del otro lado de la frontera es 1, ¿de acuerdo? Obviamente aquí ustedes pueden ver el valor de z es 0.5 menos 0.5x1 más menos 0.5x2. Entonces la frontera es esta línea, si lo proyectan, es esta línea de acá. Lo que estoy graficando aquí es la función logística. ¿Sí la ven? Entonces, si ustedes escogen un punto aquí y se suben, ven que esto está arriba de 0.5 y dicen, lo voy a clasificar como 1. Si tengo un punto acá, es alrededor de 0.3, lo voy a clasificar como 0. ¿Sí van bien hasta ahí? Ahora, hay una pregunta que a lo mejor les debería de salir. ¿Cómo escojo ese umbral? Ahorita le escogí 0.5, ¿verdad? ¿Pero por qué lo escogí? Porque tenemos esa tendencia humana a trabajar con simetría, ¿no? Pero ¿por qué no escojo 0.47? ¿Por qué no escojo 0.33? Eso, si ¿se acuerdan cuando vimos ayer la validación cruzada o la cross validation? Justamente, y es lo que vamos a hacer en el ejemplo, es encontrar cuál es el valor adecuado de este umbral de clasificación para mejorar nuestra precisión. ¿Ok? Y bueno, como pueden ver, si yo cambio, en este caso, este es θ 0, este es θ 1 y este es θ 2, si yo cambio los valores de los parámetros, la función cambia, ¿verdad? E incluso si ustedes le pueden agregar, pueden tener formas bastante complicadas. En este caso estoy agregando parámetros cuadráticos. Ahora, ¿por qué los agrego? ¿Por qué no? En este caso porque se ve bonito. Pero uno de los problemas más grandes de Machine Learning es hasta dónde llego de mis parámetros. ¿Se acuerdan del problema polinomial que vimos ayer de overfitting? ¿Hasta dónde llego del grado del polinomio? En este caso estaba bien, estaba sencillo, pero en este caso es otra vez lo mismo. ¿Hasta dónde llego con estos parámetros? Entonces, muchas veces ustedes tienen muchos modelos que calibran en la parte de entrenamiento y utilizan la cross-validation, la validación cruzada, para escoger cuál es el mejor modelo. ¿De acuerdo? Entonces, véanlo así, como que la cross-validation es una carrera de modelos. Y bueno, obviamente, pueden tener cosas que son de este estilo. Aquí, no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí el umbral que tengo por aquí es 0.7. ¿Sí lo ven? Entonces, si yo hubiera escogido para esta función, si escojo mi umbral como 0.5, ¿están de acuerdo que está totalmente idiota? Porque estoy diciendo, el 100% de los casos los voy a clasificar como 1. No necesito Machine Learning para hacer eso, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con el tipo de funciones que están trabajando y vamos a ver un ejemplo concreto de ello. Ok, el ejemplo que quiero trabajar, y déjenme hacer un pequeño bagaje aquí. Lo que estoy trabajando actualmente en Credit Suisse, soy trader cuantitativo y soy de lo que se llama trader de riesgo. Lo que hacemos es, juntamos las posiciones de acciones de todo el piso de trading en un bote de basura grandote. Bueno, pero nosotros le llamamos el libro de riesgo central. Es un bote de basura grandote donde todos los traders avientan las acciones que les sobran. La idea es que cuando yo centralizo todas esas acciones, a lo mejor hay un trader de este lado que está comprando y otro trader de este lado que está vendiendo. Entonces no necesito salir al mercado comprando y vendiendo al mismo tiempo cuando puedo cruzarme. ¿De acuerdo? Eso reduce costos de transacción. Además, obviamente como lo estoy haciendo con todo el equipo de trading, son muchísimas personas, no lo puede hacer un ser humano nada más. Tiene que haber un algoritmo detrás que una vez que recibe una posición, calcule su medida de riesgo y decida si sale a ofrecer más liquidez o si pone una estrategia de cobertura con futuros, etc. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Nosotros nos construimos un modelo de costo de transacción. Es decir, dado un tipo de trade, con volatilidad, con talla, con spread, con todas esas variables financieras, yo voy a tratar de darle un costo teórico de cuánto me va la idea de cuánto me va a costar salir de la posición, ¿de acuerdo? Entonces, ese es mi costo teórico y voy a decir que un trade es bueno si una vez que salí, lo compré o lo vendí y salí de la posición, el costo fue menor que lo que yo esperaba, ¿de acuerdo? Y voy a decir que el trade es tóxico si me costó más de lo que yo esperaba. Entonces, si algo me iba a costar $5,000 y me costó 4,000, digo, está padre, ¿no? Aunque perdí 4,000, pero perdí menos de lo que esperaba. Pero si yo digo, me iba a costar 5,000 y perdí 10,000, digo, eso no está bien. Entonces le voy a llamar a esos trades tóxicos. Ajá. ¿Y cómo determino la toxicidad? Bueno, la primera
razón más sencilla es, nosotros definimos una cierta medida de toxicidad que tiene que ver con casi si es bueno o es malo. Así. No voy a entrar en estos detalles porque lo importante es entender de por qué pasan las cosas. La medida de toxicidad es alrededor del 1. Entonces, si estoy de este lado, la toxicidad es negativa, voy a considerar que es un trade bueno, ¿de acuerdo? Entonces, de este lado son los buenos y de este lado son los malos. ¿Sí los ven? Esta es la misma distribución que aquí, pero otra vez lo que yo siempre hago es, me gusta lanzar el histograma y cortar el 1% de los valores atípicos para ver exactamente qué tipo de cara tiene la distribución. Entonces, esta es la distribución de los trades que tenemos del año pasado. Son 12,000 trades. Y mi idea es, yo sé cuáles son buenos o malos, entonces es una variable binaria, y trato de construir un modelo que los clasifique. ¿Por qué es importante? Porque los trades que son buenos, puedo ejecutarlos con algoritmos simples. Mando un VWAP, que es un algoritmo muy pasivo, y digo, voy a comprar siguiendo la curva de volumen del mercado durante todo el día. Tranquilo, ¿no? No hay mucha ciencia detrás. Pero, si el trade es muy tóxico y sigo un algoritmo demasiado pasivo, voy a perder dinero. Entonces, en pocas palabras, piensen en un trade tóxico como una papa caliente. Entonces, la tengo en las manos, me tengo que deshacer de ella. Pero para eso necesito o bien algoritmos sofisticados o bien intervención humana para hacer los trades. Entonces, lo que queremos es un algoritmo que me diga, Mauricio, este trade es tóxico, concéntrate en este, y mientras el algoritmo decide qué hacer con los demás. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la meta es construir un modelo de clasificación que, dado una transacción, la clasifique y me diga si es buena o es mala. ¿Ok? Bueno, vamos a preparar los datos. En este caso tengo 12,281 trades del año pasado. Cada uno de los trades, pues sé cuál es el trader que lo hizo, sé cuál es el cliente, sé cuál es la acción, sé todo. Pero en este caso lo reduje a 5 variables. Tengo la volatilidad, esta es la volatilidad anual. El primer trade fue de 16.16, el segundo de 17, y acá hay unos trades de 19, 18, etc. Este es el spread. Spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. En este caso el spread está en basis points, que es una centésima de punto porcentual. Y lo que les dice es, cuando el spread es grande, es un proxy, es una cierta medida de qué tan líquido es el activo. Entonces, si tienen un activo que es muy volátil y que tiene un spread muy grande, es considerarlo un activo ilíquido, y entonces creo yo que va a ser más difícil salir de esa posición. ¿Ok? En este caso, voy a dividirlo otra vez en training y cross validation. El training set, que es el 60%, necesito 7,369 ejemplos, y con esos ejemplos voy a calibrar mi modelo para encontrar los parámetros óptimos de la regresión logística. En la cross validation, que son 20%, son 2,456, voy a encontrar el umbral. ¿Se acuerdan que tenía que encontrar el umbral si era 0.5, 0.6 o 0.7? Voy a encontrar cuál es el mejor umbral. Y en el conjunto de prueba, nada más voy a checar cuál es la precisión de mi modelo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces preparar los datos, ¿qué significa? Voy a transformar, me regreso un poquito. Aquí tengo los 3 factores. Este factor es el factor de liquidez, es el porcentaje. ADV es para Average Daily Volume, volumen diario promedio, y es en porcentaje. Entonces significa que este trade, el tamaño de este trade fue de 4.96% el promedio del volumen, el volumen diario. ¿Ok? Y aquí el factor de toxicidad es un factor que es un número real. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es traducir este factor de toxicidad en una variable booleana. ¿De acuerdo? Porque necesito que sea algo o 1 o 0. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo hacen? Todo lo que vayan a ver en cuadritos color durazno, esto es MATLAB. Lo único que hacen es, escojo los umbrales. En este caso escogí un umbral 0 y 1.5 para clasificarlo como bueno, neutral o tóxico. Después normalizo las variables, que es, le quito la media, y pueden dividir dividen por el rango, que puede ser máximo, mínimo, o la desviación estándar, si quieren hacer una normalización gaussiana o no. ¿De acuerdo? La idea es que cuando ustedes hacen regresión logística o redes neuronales, todos los valores tienen que estar más o menos parecidos. Entonces hay que ser cuidadosos con la normalización. Y bueno, ya acabé.
¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de Machine Learning, modelos complejos y no sé cuánta parafernalia, es una línea de código en MATLAB, es glm fit, le ponen la matriz, escogen uno de estos datos, le dicen, dámelo binomial, dame el probit y se acabó. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es que estrictamente en MATLAB es una línea de código hacer Machine Learning, pero todo el proceso que hemos estado llevando de limpieza de datos, de encontrar los datos, de interpretar los datos, quizás cambiar el modelo sobre la marcha porque no es bueno, eso es lo que hace un científico de datos. La parte de calibrar es una línea como lo ven. Entonces, una vez que tengo aquí, este es el valor predictivo teta, ¿se acuerdan? Una vez que tengo el valor teta, lo que hago es, encuentro mi valor X, es los datos actuales, los datos que yo tengo, le agrego toda una columna de unos, porque se acuerdan que tengo el ordenado al origen, multiplico por esta teta, así, esto es una multiplicación de matriz, entonces esto es una matriz. A esa matriz le aplico la función logística y MATLAB me da lo que me tiene que dar. Agrego un umbral, digamos 0.5, y digo, mi vector de predicción es si mi variable h, la logística, está por encima de mi umbral, y voy a ver, y voy a considerar, esto es un vector, otra vez un booleano de ceros y unos. Cuando toman el promedio de ese vector, o la media de ese vector, esto les va a dar el porcentaje de precisión. Ya. Eso es toda la regresión logística, si lo quieren ver desde el punto de vista de MATLAB, entonces ya, si somos nada más haciendo cosas, si somos nada más MBA, si queremos hacer esto, se acabó y nos vamos a tomar un café y decimos ya, doctorado en regresión logística. El punto que quiero subrayar es que no es suficiente. Lo importante de la ciencia de datos es la intuición detrás y qué hacer con los datos, primero limpiarlos y después interpretarlos. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan que tenía estos factores? El factor 1 y el factor 2. Credit Suisse me puso una pistola en la cabeza diciendo no puedes hablar porque es secreto industrial, entonces negocié que le ponga estos nombres así. Pero piensen que tiene que ver con características particulares de los activos con los que juego. Puede ser que son más caros o más baratos en la mañana o en la tarde, tiene que ver con si el sector automotriz está subiendo, tiene que ver con tendencias de precios, etc. Entonces, pero bueno, son factores. Estrictamente ustedes pueden agregar tantos factores como quieran. Entonces, ¿se acuerdan de esto? Me regreso tantito. Cuando yo calculo esto, me regresa las estadísticas de la calibración. Y esas estadísticas, una de ellas es el p-value. ¿Cómo se dice en español? ¿Valor P o algo así? Ok. ¿P-value? Bueno, p-value, sale. Se me perdona por esta vez. Entonces, ¿cuál es la regla empírica? Si el p-value es menor que 0.5, es 0.05, significa que estamos en negocio, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, yo puedo decir, pues este factor sí lo tiene, claro. Este, pues no tanto. Este sí, este no, este sí y este no. Estos factores se quedan. Estos otros factores se van por el p-value, ¿de acuerdo? Y aquí lo que les estoy poniendo es, esta es la regresión logística cuando la estoy evaluando en todos los puntos de mi conjunto de aprendizaje, ¿de acuerdo? De entrenamiento. Ajá. Y pues como ven, tiene una precisión de 69%. Digo, está padre, ¿no? Pues, si estuviera lanzando una moneda sería 50, 69%, pues está padre, ¿no? Está mejor. Bueno, ¿qué hacemos con la validación? Ahora lo que vamos a hacer es encontrar dicho umbral. Entonces, lo que estoy haciendo aquí voy a hacer es la gráfica de lo que hice anteriormente, lo voy a repetir para muchos umbrales. Entonces, para cada uno de los umbrales estoy viendo cómo va cambiando la precisión. La idea es que yo quiero maximizar mi precisión. Entonces, aquí digo, pues mira, por acá en 0.5 está como por aquí, está padre. Bueno, de hecho hay dos. Los que maximizan esta función es 0.49 y 0.5. Pero a mí me gusta la simetría. Entonces me voy a quedar con 0.5, pues ya acabé, ¿no? Entonces tengo mi precisión, con 0.5 me da 69% de precisión. El resultado parece que está bien, porque 69% es mejor que tirar una moneda, ¿verdad? 50%. Es mejor que 2 tercios,
mayor que 67 y está en línea con lo que estábamos viendo en el training set. En el training set era 69, aquí es lo mismo. Acabamos, ¿no? Pues no. La pregunta es ¿por qué no acabamos? La respuesta es esta. Vamos a ver la distribución de la variable h. ¿Se acuerdan que lo veíamos la variable h? ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo que era un mínimo y que si encontraba algo que estaba por abajo de punto 7, pues era una burrada, ¿no? Pues resulta ser el caso. Vean, yo encontré punto 5. Está padre, ¿no? No, pues está chido, ¿no? A ver, ¿qué pasó ahí? Solo 2% son mayores que punto 5. Ahora, yo estoy clasificando en 3, no en 2. Dijimos, si se acuerdan, era tóxico, bueno y neutral. ¿De acuerdo? Entonces, si yo clasifico de manera ciega y digo, vamos a suponer, así, nada más como lanzando monedas, y digo, supongamos que no es bueno. Si es una distribución uniforme, ¿cuál es la probabilidad de que algo no sea bueno? 2/3, 1/3, ¿no? Perdón, 2/3, porque puede ser neutral y puede ser tóxico. Entonces son 2/3, son 67%. Entonces, si yo utilizo, sin hacer regresión logística, utilizo h idénticamente a 1, tengo una precisión de 67%. Y si hago toda esta parafernalia, tengo una precisión de 69%. No, pues que es súper útil es el Machine Learning, ¿no? O sea, ¿para qué tanto si voy a llegar a lo mismo? Entonces la pregunta es, tenemos que cambiar la manera de pensar. ¿Cómo le hacemos? Y otra vez, esto es lo que quiero subrayar. Machine Learning es un proceso continuo, es un proceso iterativo que cada vez van mejorando el modelo. No pueden decir, este es el modelo y se acabó. Incluso los que les venden software de Machine Learning, todo el tiempo detrás están recalibrando modelos, mejorando los datos, limpiando datos y cada vez les van a dar un update. Pero esto es un proceso en el cual no se acaba. No es cuestión que ya tienen el algoritmo, cada vez tienen que irlo mejorando. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar esto? Bueno, entonces vamos a escoger nuestro umbral diferente. Si se acuerdan de la gráfica, el umbral estaba alrededor de punto 4, estaba en medio, ¿no? Punto 5 estaba chafa. Entonces quiero encontrar algo alrededor de punto 4 y que no esté tan mal. ¿Ok? ¿Cómo le hago? Bueno, vamos a comparar mis predicciones con los valores actuales. Entonces, si yo predigo 1 y el valor actual es 1, se le llama... Ay, eso sí, me va a meter en problemas de traducción. Pero, bueno, déjenme decirlo en inglés, ¿va? Es true positive. Ahora, si yo predigo 1, pero el valor actual es 0, es un false positive. La primera palabra es si le atiné y la segunda palabra es con respecto a mi predicción. Entonces, false positive significa que yo dije que era positivo, pero no le atiné. ¿Ok? De esa misma manera, si yo predigo un 0 y es un 1, predigo negativo, pero es falso, es un falso negativo. ¿Sí se dice así? ¿Algo así? Y entonces también tienes los... negativo verdadero, algo así. Uy, bueno, está bien. Entonces lo que voy a hacer es utilizar esto y en lugar de utilizar la precisión que yo estaba utilizando, ¿se acuerdan que le atino perfectamente? Voy a utilizar un nuevo valor que se llama el valor F1 o el valor F. ¿Qué es lo que hago? Voy a considerar dos variables. Una es la precisión y la precisión es simplemente cuántos positivos verdaderos tuve divididos en cuántas veces predije esto. ¿De acuerdo? Obviamente, si yo estoy prediciendo que todo vale 1, mi precisión va a ser menor. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy tratando de hacer con esta variable es romper con esa idea de clasificar que todo es idénticamente 1, está bien. Hay otra segunda variable que lo que hacen es, toman ustedes los verdaderos positivos y lo dividen con los actuales positivos, con los positivos que realmente debería haber yo predicho. Y se construye en esto que para los que saben un poquito de álgebra, esta parte de aquí es la media geométrica y esta parte de aquí es la media aritmética. Entonces nada más el cociente de los dos. La idea es que con esto voy a romper con el hecho de considerar h idénticamente a 1, voy a romper con esa simetría y voy a buscar el umbral tal que en la cross validación maximiza este valor F1, pero le voy a llamar F para que sea más sencillo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo le hago? Pues bueno, cuando mejoro la precisión, el mejor umbral es 0.9, pues claro, estoy prediciendo que
Estoy prediciendo que todos son igual a 1. Pero no es lo que yo quiero, ¿verdad? Yo quiero algo que no prediga todo el tiempo 1 o todo el tiempo 0. El mejor umbral para el valor F1 es 0.11. Pero estoy prediciendo que todos valen 0, ¿de acuerdo? Entonces, la primera vez que lo hice no funcionó y la segunda vez tampoco funcionó, ¿de acuerdo? Entonces hay de dos sopas aquí. O tiramos la toalla y decimos, bueno, pues la verdad no sirve, mejor me pongo a mejorar épsilon y publico. O bien dice uno, bueno, ¿qué más podemos hacer? Entonces la idea es, ¿qué tal si mezclamos los dos? O sea, la precisión me va a dar h igual a 1. El valor f me va a dar h igual a 0. ¿Qué tal si tomo la suma de los dos? Bueno, la idea es que justo estoy tratando de predecir bien, pero sin ser idénticamente 1 o 0. Ok, mi precisión ya no está tan padre, 49%. Pero lo bonito de acá es que vean, este valor es 0.41, que si se acuerdan estaba alrededor de la media de h. Entonces yo prefiero escoger este valor personalmente, porque este valor me va a permitir predecir mejor bajo estas condiciones, aunque no va a ser tan bueno como predecir igual a 1. Pero al menos es 49% bueno, no es 33%. Entonces ahí vamos. No es genial, pero ahí vamos, ¿ok? Bueno, ¿le atinamos o no? El resultado parece mejor que antes. Ok, menor precisión, pero es mejor que escoger de manera aleatoria. Y el intervalo de confianza, asumiendo que son variables Bernoulli que están cambiando de probabilidad, es este. Entonces, alrededor de 2%. Paréntesis, cuando ustedes ven, que a lo mejor lo vieron la semana pasada con cuestiones de elecciones y estadística, ¿por qué eligen este valor que es alrededor de 1100 ejemplos? Porque cuando hacen este cálculo, esto les da 3%. Es por eso que se elige entre 1050 y 1100. Pero bueno, ese es un pequeño paréntesis cultural, pero otra vez, este es el intervalo de confianza, de manera que si yo encuentro un valor que era 60 y 49%, el verdadero valor está entre 47 y 51, ¿ok? Con 95% de confianza. Y en general, el valor que yo encontré aquí de 49% hice las pruebas y es similar tanto en el área de pruebas con el área de entrenamiento como el área de pruebas. Entonces, estoy contento. Ahora, la pregunta es si estamos contentos o no con el modelo en sí. Esa ya es una pregunta un poco más filosófica. Pero si se dan cuenta, todo lo que hemos estado trabajando requirió estarle pensando, intentando cosas, y al final de cuentas la parte de Machine Learning estrictamente de que el algoritmo aprenda era una línea que hasta se nos olvidó, ¿no? Entonces otra vez quiero subrayar que la parte de Machine Learning es más un científico que esté detrás de los datos con una intuición y que diga, no, va por aquí, va por acá, y que tome decisiones difíciles como elijo precisión, elijo el valor F o elijo una mezcla entre los dos. Tiene que ver con qué es lo que están tratando de predecir, ¿de acuerdo? Entonces lo que les estoy tratando de fomentar es una actitud más científica hacia los datos, más que nada más meterse a MATLAB y apretar un botoncito. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si tenemos un problema de muchas clases? Como por ejemplo aquí, no sé, los que juegan saben a qué me estoy refiriendo. De Overwatch. Desgraciadamente no está Widowmaker, que es mi favorita, pero bueno, ya no. Ahora, supónganse que tengo un problema de muchas clases. No nada más estoy clasificando de manera binaria 1 y 0, sino estoy clasificando diferentes rangos. Por ejemplo, cuando vimos al principio, ¿se acuerdan? Lo clasifiqué entre buenos, neutros y malos. ¿Sí se acuerdan? Entonces tengo un problema de 3 clases. Pero puedo tener más problemas. Por ejemplo, si ustedes llevan el curso de Coursera de Stanford, que les recomiendo, van a trabajar un problema con redes neuronales de clasificación de dígitos. Entonces, ahí lo que tienen 10 clases, cada clase para un dígito diferente, y lo que están tratando es buscando, dado un número, que le toman una foto viendo cuál es el dígito que realmente está tratando de reproducir, ¿ok? Entonces tienen 10 clases. Si lo ven desde un problema de ajedrez, voy a escoger qué pieza voy a mover en este momento. Entonces tienen sus 16 piezas, suponiendo que empiezan. Bueno, al principio no pueden moverlas todas, pero tienen 16 piezas y tienen que ver cuál es la pieza que van a mover para maximizar la probabilidad de ganar en un partido. ¿Ok? Eso es lo que hizo la máquina que venció a Kasparov. Y si ustedes son gamers, lo que pueden hacer es, como lo que está pasando ahorita,
Sí les conté ayer que el campeón de Dota 2 se enfrentó 1 contra 1 con una máquina, la máquina de Elon Musk, de OpenAI, y perdió. ¿Qué es lo que hacía esa máquina con redes neuronales? Lo que hacía es trataba de escoger cuál es el spell o la skill que debe usar para ganar. Entonces van a maximizar daño, o agro, o defensa, etc. Entonces, ¿cuál es la filosofía? Vamos a usar una filosofía que es muy sencilla, que se llama todos contra uno. Uno contra todos, perdón. Entonces lo que tenemos es, ¿se acuerdan? Tenemos, para cada una de las clases puedo hacer una logística diferente. Ajá. Entonces si tengo aquí 10 clases, ¿están de acuerdo que puedo construirme una logística para ver este dígito es 0 o no? Después construir una logística, este dígito es 1 o no? ¿Este dígito es 2 o no? ¿Sí lo ven? Tengo 10 logísticas diferentes y simplemente digo, pues las comparo, calculo el valor de la función h, de la logística correspondiente, y escojo la que es mejor. No es la gran cosa, pero requiere hacer el trabajo 10 veces en lugar de una sola vez y requiere, pues, calcular para cada uno de los puntos cuál es la h correspondiente. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Lo que hacemos es, otra vez, tengo mis 3 vectores, bueno, neutral y tóxico. Voy a correr 3 regresiones logísticas. Como lo ven aquí es los mismos datos, pero voy a clasificar bueno, neutral y tóxico. Y cada uno me va a dar un valor de parámetros teta bueno, teta neutral, teta tóxico con sus estadísticas. ¿De acuerdo? Entonces esto me da 3 parámetros. Otra vez, si lo ven, el teta bueno tiene estos parámetros, el teta neutral tiene estos parámetros y el teta tóxico tiene estos parámetros. Son las 3 separadas para cada una de las variables explicativas que yo tengo. ¿Ok? Y entonces elegimos cuál es el mayor. Otra vez. Ya calculamos estas 3 y escojo la que maximiza el valor logístico. En pocas palabras, estoy calculando, si lo ven desde el punto de vista probabilístico, estoy eligiendo el valor que maximiza la probabilidad, porque las logísticas tienen una representación de probabilidad. Entonces, en MATLAB, ¿qué es lo que hacen? Construyen el valor teta. Si se acuerdan, el valor teta son vectores. Entonces, aquí estoy construyendo una matriz. Y estoy haciendo esto porque lo voy a hacer de un solo golpe. Eso es lo bonito de MATLAB, que es vectorial. Tengo los datos acá, agrego la columna de unos, construyo la matriz extendida, multiplico y ya todo esto es mi predicción. Los voy a filtrar para que estén ordenados. Le calculo la logística y entonces voy a considerar, dame la clase que maximiza, para cada renglón, dame la columna que maximiza el valor de h. Entonces estas 5 líneas es todo lo que necesitan para uno contra todos. ¿Ok? Pero otra vez, si lo ven, estoy usando la fuerza de que MATLAB es una cosa vectorial y son unos renglones. Si esto lo pasan a C++, no está difícil, pero está de hueva. Tienen que hacer muchos loops, tengo que contar para cada uno de ellos, tengo que calcular las 3, ver cuál es el mínimo, el máximo, que supongo que en primer semestre lo primero que les enseñan es a calcular el máximo de 2 números. No es difícil, solamente es más tedioso. Entonces, pequeño paréntesis, ¿se acuerdan ayer que me preguntaban qué es lo que necesita un cierto quant para hacer este tipo de datos? Esto es hacer prototipos en MATLAB. Entonces, una vez que ustedes están contentos con el prototipo de MATLAB, entonces ya me disfrazo de programador, me pongo mis guantes de C# y me pongo a escribir el código de esto, sabiendo que el prototipo sale más rápido. Entonces, un quant no solamente necesita muy buenas matemáticas, tiene que no tenerle miedo a los datos, saber estadística para filtrar cosas, como ven. Necesito saber MATLAB para escribir estas cosas así de rápido. Y una vez que funciona, necesito empezar a escribir el código directo. Sí. Disculpa, ¿por qué escogiste usar MATLAB y no R, que también es un lenguaje vectorial? La respuesta es muy simple. En Credit Suisse todo está escrito en MATLAB. Entonces, por ejemplo, los datos que yo tengo ahorita no, pero si yo hiciera predicción en tiempo real de precios, yo en una línea de código ya escribo one tick, que es mi base de datos, punto, get returns, y le digo que me los dé los rendimientos con un intervalo de 15 segundos, 10 segundos, etcétera, es una variable, y los tengo, es una línea de código. Mientras que como en R no lo tengo, tendría que escoger los datos y sacarlos así. Esa es una cuestión práctica. La misma pregunta me podrías hacer de por qué no utilizo NumPy y SciPy y Python.
La razón es que a lo mejor no soy suficientemente cool para ser chico Python. Porque está de moda. Yo sí les recomendaría que usen Python, aunque yo no lo uso, y la razón es muy simple. Todo lo que hace MATLAB son cuestiones de funciones. Pero si utilizan NumPy y SciPy en Python, pueden hacer lo mismo vectorial, pero además Python les permite escribir clases. Entonces, los que estén cómodos con programas orientados a objeto, puedo escribir una clase que diga logística 1 versus O, la inicializo, le digo estos son lo que te voy a entrar y lo mando. Entonces, no tengo que estar reescribiendo esto cada que tengo nuevos datos, ¿no? Pero otra vez, a final de cuentas, en Machine Learning lo importante no es el lenguaje que utilizas, es la parte filosófica, porque como lo ves, antes era una línea de código, ahora creo que tienes un poco más, pero no pasa de 5 líneas. Entonces la diferencia entre MATLAB, R y Python son 5 líneas de código. Pero la diferencia que vas a hacer tú como científico es que cuando yo hago las cosas, yo hago burradas y tú dices, no, Mauricio está re güey, porque no tomó en cuenta esto y esto, no filtró bien, no está tomando en cuenta estas cosas. ¿Sí me explico? La parte de ser científico no es apretar un botón. Eso lo puede hacer cualquier persona. Mi papá es ingeniero y siempre digo que los ingenieros hacen esto, pero no es cierto. Los ingenieros son muy buenos para entender cuándo aprietas un botón y cuándo no. Ese es el punto importante. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia aquí con el caso anterior? El caso anterior teníamos el espacio de validación cruzada, ¿se acuerdan? Ahora no lo necesito porque no tengo que utilizar el umbral. Estoy comparando diferentes logísticas, ¿no? Entonces, nada más necesito el entrenamiento, el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a interpretar a ver si esto funcionó. Vamos a concentrarnos en solo una de las características. Por ejemplo, el factor número 1. Y voy a hacer todos los demás factores 0. La idea es que en el espacio de parámetros tenía 5 parámetros, ¿se acuerdan? Que era la volatilidad, spread, ADV, factor 1, factor 2 y la variable y la ordenada al origen. Tengo 6. No sé ustedes, a lo mejor ustedes son mejores que yo, pero yo no lo puedo visualizar en R6. Entonces lo voy a bajar a R1. Entonces, tranquilito, kinder. Entonces, hago todo 0 excepto el factor 1 y calculo otra vez las logísticas. Aquí están las 3 logísticas. Bueno, neutral y tóxico. ¿Qué es lo que me está diciendo? Bueno, si el factor 1 aumenta, disminuye la probabilidad de que va a ser bueno. Mi ejemplo, ¿verdad? Aumenta la probabilidad de que va a ser tóxico, como lo ven acá. Y pues ser neutral como que le vale, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es, mira, pues todo este análisis que hicimos, podemos tirar a la basura la clase neutral, ¿no? Nada más clasificarlo como 2 clases en lugar de 3 como empecé. Entonces tenemos que regresarnos otra vez al principio, tirar eso a la basura, cambiar los umbrales y jugar otra vez el juego. ¿Sí lo ven? Es otra vez un proceso iterativo. Da flojera, pero bueno, es así como le pagan a uno. Pero bueno, se los dejo de tarea si quieren trabajar. Sin clase neutral se los dejo de tarea. ¿Sí? Corriendo las 3 logísticas independientemente entre ellas, ¿sí se garantiza que la probabilidad o la H te sume 1 para cada Z que tienes ahí? Por ejemplo, hay 1. No, déjate explico. A lo mejor estamos mezclando cosas. Lo que estoy haciendo con la H, estoy calibrando si lo quieres ver estricto, estoy calibrando una medida de probabilidad. Sí, pero es que la H es como la probabilidad de que, o sea, tu Y sea 1, sí, considerando 1 el caso de que sea tóxico o el caso de que sea neutral o de que sea bueno. Entonces tenemos 3 categorías. Pero cada uno es diferente. La H de tóxico es 1 si es tóxico, 0 si no. La H de bueno es 1 si es bueno, 0 si no. La H de neutral es 1 si es neutral, 0 si no. Entonces, corro las 3 independientemente. No tienen nada que ver una de las otras. Las tetas que tengo al final, la teta bueno, teta neutral y teta tóxico, están calibradas por separado y no se mezclan. O sea, justamente transformé mi problema, que tenía la toxicidad con una variable continua, y la transformé en un booleano porque quería estudiar dicha clasificación de booleano. Si yo cambio el booleano que estoy jugando, cambia la H. Y también si cambio los parámetros de antes, déjame regreso tantito. A ver si lo alcanzo a ver por acá. No. Mira, aquí estoy transformando
mi vector de toxicidad en booleanos. ¿De acuerdo? Cada booleano es diferente, aunque sí se pueden extrapolar o interpolar un poco, pero yo los considero como independientes y corro esto 3 veces diferentemente. Si tú me das una clasificación de dígitos, aquí tendría 10 de estos y tendría aquí 10 columnas. Y cada uno de ellos es independiente. Lo que estoy haciendo es, estoy clasificando, por ejemplo, acá. Cuando corro eso, deja ver cómo lo pongo acá. Cuando corro esto de aquí es, para cada renglón tengo el valor de H. Piensen en el ejemplo, tengo el valor de H. Es la probabilidad, según mi calibración, la probabilidad de que sea bueno, la probabilidad de que sea neutral, y la probabilidad de que sea tóxico. Entonces lo que voy a hacer es escoger la columna que maximiza. En pocas palabras, si la H más grande es de tóxico, significa que es más probable que sea tóxico a que sea bueno. Y es así como lo elijo. ¿Sí? Entonces no tienen que sumar a fuerzas unos a 3 años. No, para nada. Son totalmente independientes. No es una cadena de Markov, en absoluto. Entonces no tienen que sumar uno ni nada. Nada más. Son 3 números diferentes entre 0 y 1 y escojo el que sea más grande de ellos. ¿Sí? Ok, estábamos en la tareita, ¿sí? Entonces vamos a ver resultados. Entonces, en el entrenamiento, la precisión que yo tuve es de 37.88% y el error es de 1.14%. Entonces, eso significa que mi intervalo de confianza al 95% está entre 36.73 y 39.02. Eso es diferente de 33%, ¿sí? Estadísticamente, resolvimos el problema, ¿no? Entonces, ¿lo logramos? ¿Mission accomplished? Sí. Estadísticamente hablando, sí, porque por los intervalos de confianza, el intervalo de confianza de aleatorio sería entre 34.14 y 33.86. 32, 30 y algo. Eso. ¿Sí? Pero entonces los intervalos de confianza están separados, ¿sí los ven? Que están disjuntos. Entonces, desde el punto de vista estadístico, con 95% de probabilidad o de certeza, resolvimos el problema, mission accomplished. Y el poder predictivo, obviamente, como les dije, es mayor que 33%, pero si ustedes van a meter dinero, pasar de 33 a 38, pues no está genial, ¿no? Entonces aquí, este es un problema financiero. Si ustedes se clavan en escribir un artículo de investigación de matemáticas, se quedan aquí, lo lograron y sí, mi algoritmo es perfecto y ya. Y al final en los remarks, claro, podríamos mejorar la precisión si agregamos nuevos features no lineales o bla, 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 o hacemos redes neuronales y no sé qué. Pero desde el punto de vista práctico, pasar de 33 a 38, pues quizás no es tan genial, ¿no? Estas son las decisiones que uno tiene que tomar como científico de datos en la industria. ¿Esto es suficiente o no? Si mi jefe me dice sí, va, ahí está, y haz lo que quieras. Pero si él me dice no es suficiente, tengo que trabajarlo más, tengo que agregar nuevos features, quizás cambiar el modelo, quizás hacer más cosas. Ahora, ¿por qué les estoy presentando esto que no está tan bonito? Porque si tuviera una precisión del 70% estaría haciendo dinero y no lo presentaría aquí, ¿verdad? Y es por eso que me dejó mi jefe presentar así, si no salió, dale, Sara. Sí. ¿Ok? Pienso yo, es mi postura, que lo que hicimos ahorita, pues lo logramos. Al menos mejoramos algo, significa que tiene buena cara. Es decir, después de esto yo podría negociar con mi jefe y decirle, oye, dame un par de semanas en lo que voy a mi torre de marfil a ver si se me ocurre un modelo un poco más esotérico. Sin estos datos me va a decir, pues no, o sea, me cuestas muy caro. Pero después de esto dice, pues va, te doy chance. Entonces es una parte importante que lo voy a traducir al español y no suena muy bien, pero lo que se dice en finanzas es que el tiempo es una commodity, es una materia prima escasa y es la más cara. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso con el tiempo que uno tiene. Entonces, yo no me puedo dar el lujo de escribir modelos hermosísimos con control estocástico y así si no tengo el tiempo suficiente. Entonces, a veces, con moverle tantito a los datos ya está. Nada más para que se den una idea, lo que les dije de los factores de toxicidad no nos llevó mucho, era hacer minería de datos porque no había machine learning, era nada más estadística descriptiva con los cuantiles de distribución de las toxicidades bajo ciertos subconjuntos. Mi jefe me dijo, no tengo tiempo para esto, dame esos valores y con eso yo juego. Entonces, la primera iteración de nuestro algoritmo de toxicidad va a ser simplemente
esos factores que vieron. Esto ya es una segunda iteración que si no funciona eso, o si hay apetito de la gente de Credit Suisse para invertir desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista humano en esto, pues ya va a tocar disfrazarme de quant y escribir esto. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, la diferencia entre la academia y la industria, para mí el choque fue muy fuerte, pero el choque fuerte es así, si no tienes suficiente tiempo, tienes que hacer lo que puedas con el tiempo que se te dio. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces los modelos que van a ver son modelos chafas, pero si el modelo chafa da buenos resultados, con eso están contentos. Y esa es la filosofía, lo vamos a ver después de las redes neuronales. Las redes neuronales, vamos a ver, es una caja, una black box, una caja negra, en la que le meten de todo. ¿Quién sabe qué hace la caja negra? Les escupe un valor y le atina. La pregunta es, ¿se la creen o no? Hay quienes dicen, no me gusta porque no puedo tener la intuición económica de los factores con los que estoy jugando. Y hay gente que dice, ¿a mí qué me importa? Si de todas maneras predice bien, ¿qué me importa? Pues cuando deje de predecir, pues saco otra, ¿no? Entonces, otra vez, todo es una cuestión de tomar decisiones difíciles que no tienen nada que ver con ciencia en sí, son decisiones más bien económicas. ¿Ok? Pero es importante como científicos que le presenten a su jefe, mira, estos son los pros y los contras de las dos decisiones económicas, pick your poison. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿Se acuerdan? Solo tenía 5 parámetros, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la ley de ayer que era más o menos el número de features? Es como dividir entre 10 el número que tenemos, ¿no? Tenía 12,000 sample, digamos que es 7,000, entonces tendría que tener como unos 700 features, ¿no? Pienso yo que es demasiado, pero por eso el modelo da lo que puede dar. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del bias? ¿Qué significa que tenía el sesgo? Significa que la probabilidad en el training set y la probabilidad del entrenamiento, la precisión en el entrenamiento y la precisión en la prueba era comparable, pero no era suficientemente buena. ¿Se acuerdan? Estaba la gráfica que iba así. Este es un ejemplo de sesgo. No tengo suficientes features, tengo que agregar más cosas. Entonces, tengo que agregar más features, esto está claro. Ahora, ¿cómo los agrego? Pues bueno, si no saben cómo agregarlos, vámonos a redes neuronales. Ese es el plan. Y eso es lo que vamos a ver mañana. Y en pocas palabras van a ver redes neuronales, no es más que lo que hicimos aquí, regresiones logísticas, una tras otra, componer regresiones logísticas a lo güey. Y bueno, se complican las cosas y las matemáticas son difíciles porque hay que perseguir índices. Si se acuerdan de sus demostraciones de álgebra lineal 1, no sé ustedes, pero en mis tiempos había que perseguir índices IJK y functores y no sé qué. Sí le creo, profesor, sí. Bueno, esa es la parte difícil, es perseguir índices y hacer las cosas que queden suficientemente claras. Entonces, voy a dar un último tema hoy, y con esto quiero preparar para el curso de mañana. Voy a hablar del gradient descent, creo que es descenso de gradiente en español, y lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de la regresión lineal? La forma estaba bien bonita, la podía derivar, quedó precioso y tenía exactamente el valor de mis parámetros θ. ¿Se acuerdan que era x transpuesta por x menos 1 multiplicada por x transpuesta por y? ¿Se acuerdan? Esa es una forma cerrada, no necesitan encontrar numéricamente los valores, pero en una regresión logística no se puede hacer. Entonces vamos a verlo. Vamos a empezar. ¿Qué es el gradient descent? La idea es muy simple. Supongo que ya todos llevaron más o menos cálculo 3. Ok, los que no, ojalá les sirva esto de motivación para cálculo 3. Entonces, el gradiente, cuando tienen una función de varias variables, ¿qué es lo que hace el gradiente? El gradiente les va a dar la dirección en la que la función varía más. Entonces, si yo quiero minimizar mi función de costo, tengo que moverme en la dirección opuesta del gradiente, ¿no? Porque justo si me muevo en el gradiente, me muevo en esta dirección que maximiza mi costo, tengo que moverme en esta dirección que minimiza mi costo. Simplemente es eso. Entonces lo que hacen ustedes es, se dan una cierta constante, ¿de acuerdo? Una constante A. Y lo que hacen, empiezan en un cierto punto, calculan en ese punto el gradiente y se mueven un múltiplo alfa del gradiente en ese punto, un múltiplo negativo.
Entonces, cuando ustedes, vean el número K es la iteración para encontrar, si se acuerdan, en la función de costo tengo que encontrar los parámetros teta. ¿Se acuerdan de la regresión logística? Tengo que encontrar el parámetro teta que minimiza la función de costo. En este caso, lo que hago es que en la iteración K más 1, lo que hago es tomo el valor de la iteración anterior, calculo el gradiente en ese punto y me muevo un múltiplo menos alfa en la dirección del gradiente. Y entonces, si el mínimo está aquí, van a empezar acá, el siguiente punto los va a acercar y poco a poco los va a ir acercando. ¿De acuerdo? Eso es el descenso de gradiente. Obviamente hay modelos un poco más complejos como gradientes conjugados, etcétera, que son mucho más rápidos, pero la filosofía de todos estos es moverse en la dirección que el costo decrece lo más rápido posible para alcanzar lo más rápido posible el mínimo, ¿ok? Ahora, si ustedes lo quieren ver desde el punto de vista de programación, esto se escribe así. Esto es el lenguaje de programación estos son los valores actuales y este es el nuevo valor. Entonces, el nuevo valor va a ser el valor antiguo movido un múltiplo menos alfa del gradiente en ese punto. Entonces, cuando ustedes escriben su código, esto es lo que van a escribir. Entonces, cada vez el valor de teta va a ir cambiando, ¿ok? Bueno, entonces vimos que este es el algoritmo de aprendizaje que necesitamos. El problema es que las condiciones iniciales son importantes y lo vamos a ver sobre todo en redes neuronales. Aquí, como ven, si yo cambio tantito las condiciones iniciales voy a caer a un mínimo diferente. Si se acuerdan, en la regresión lineal y en la regresión logística tenían una cuadrática que estaba bonita. ¿Se acuerdan? Era suponiendo que la matriz es invertible, pero ustedes le pueden agregar esa perturbación lambda de regularización y siempre va a ser invertible. Entonces es único, es un mínimo único global. ¿De acuerdo? En este caso tienen varios mínimos locales. El problema es que si ustedes cambian la condición inicial, ustedes van a ir a un mínimo local diferente. Y aun cuando están siguiendo una regla determinista. ¿Ok? Y eso obviamente pasa en especial cuando la función es no convexa. Y como les dije, este es el grave problema de las redes neuronales. ¿Por qué? Porque aun cuando empiezan con una función convexa, si yo tomo la función convexa y la compongo consigo misma, y la compongo consigo misma, y la compongo consigo misma varias veces, no puedo asegurar que el resultado sea convexo. ¿De acuerdo? Entonces, ya por definición las redes neuronales tienen ese problema. Entonces, pensemos que siempre que hay una red neuronal, vamos a tener que hacer esto todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer varias veces, cambiando aleatoriamente las condiciones iniciales, y vamos a elegir el mínimo que sea más mínimo. Digo, suena feo, pero es así como se usa. Porque aquí tienen, supónganse este caso, nada más de dos. Yo empiezo acá y termino aquí, o empiezo de este lado y termino acá. En la función de costo, este valor es menor que este, ¿están de acuerdo? Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a utilizar los valores de acá porque es un mínimo más mínimo. Y eso es lo que hacen en redes neuronales, por eso de la inicialización aleatoria de los parámetros es importante. ¿Ok? Y también es importante este valor alfa que se le llama la tasa de aprendizaje, porque si la tasa de aprendizaje es muy alta, en lugar de converger a este punto, voy a estar oscilando porque voy a estar saltando con el gradiente así. ¿De acuerdo? Por el contrario, si la tasa de aprendizaje es muy lenta, pues me va a tomar horas y horas llegar acá. Entonces, otra vez, este es un caso para la validación cruzada. Tienen que escoger para su problema particular, tienen que escoger cuál es la tasa de aprendizaje que es la mejor. Y una manera muy sencilla de hacerla es, lo que van a hacer es, la función de costo, hagan una gráfica de la función de costo con respecto a cada iteración. Entonces, si la función de costo está bajando, o la función de costo está subiendo, ya pueden saber si la variable que están utilizando es buena o mala. ¿Ok? Entonces, otra vez, como lo ven, esto es muy empírico. Desde un punto de vista de matemáticas puras, que como les dije ayer, Mauricio de segundo semestre me estuviera aventando tomates y estuviera enojadísimo. Pero desde un punto de vista científico, esto es el tipo de pensamiento que tenía Newton en su época, cuando escribió la filosofía natural, que lo que hacía, estás tratando de encontrar relaciones a un nivel muy bajo y tratas de subir las relaciones para reglas generales. En este caso estamos trabajando cosas numéricas, pero el punto es el mismo. Estamos tratando de encontrar una cierta regla que más o menos converge y que más o menos funciona. ¿Ok?
Bueno, esta ya va a ser la última porque ya sé que es una bomba, pero lo que voy a hacer es calcular el gradiente de la regresión logística. Entonces, porque me dijeron que no puedo dar una plática de matemáticas sin hacer matemáticas. Entonces, vamos a ponernos las pilas, otra vez. Esta cosa se ve espantosa, ¿no? Si ya todo el mundo así de, madre, empieza a demostrar este güey. Bueno, les prometo que solamente es esta. Ahora, van a ver que es muy sencillo. ¿Se acuerdan de la regresión lineal, que era una función que era de esta manera, no? ¿Se acuerdan? Lo que pasa con la regresión logística es que si ustedes consideran esto como una variable, como logaritmo de h, logaritmo de z, esto tiene un mínimo global. Vamos a verlo, a mí también me asustó y me eché a correr. Tuve hasta estrés, pero ya después cuando regresé me di cuenta que no era tan grave. ¿Se acuerdan? Este valor y, ¿se acuerdan que solo puede tomar dos valores? Es una variable booleana. Solo puede tomar 1 o 0, ¿verdad? Supongamos que toma el valor 1. Si toma el valor 1, este término se va, ¿verdad? Y me queda este. Entonces tengo 1 y mi función de costo es 1 multiplicado por el logaritmo de h de z. La función logística es algo que va desde 0 hasta 1, ¿verdad? Si tomo el logaritmo de algo que va desde 0 hasta 1, eso es algo que va desde menos infinito hasta 0. Cuando le pongo este número, es una cosa que va de más infinito hasta 0. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene que tomar h para que minimice todo este monstruo? Tiene que ser 1, ¿no? Entonces, esto va a ser, si esto es 1, cuando h se acerca a 1, el costo va a ser pequeño. Y como lo ven, es una función que es muy bonita. Es convexa. Si ustedes ven el caso opuesto, van a tener una función que va del otro lado. Es exactamente el caso simétrico. Entonces, a pesar de que esto es asqueroso, tienen una función que es convexa. Pero hay una razón más de por qué elegimos esta función. Cuando ustedes toman las derivadas parciales de esta cosa, que no se los recomiendo a menos de que sean masoquistas, y utilizan esta fórmula que la derivada de la logística cumple con esta ecuación diferencial. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Esta es la misma fórmula que la regresión lineal para calcular el gradiente. Exactamente la misma, solo que en la regresión lineal esta era x multiplicada por teta. Aquí es una cosa macabra que es h por algo, pero sigue siendo la misma, solamente cambia la función que está acá adentro. Entonces la razón por la que se utiliza esta función horrible es porque 1, resulta ser convexa y 2, tenemos exactamente los mismos valores de la regresión lineal, entonces podemos hacer lo mismo de siempre, ¿no? En forma vectorial, ¿se acuerdan de esto? Si quito la h, x multiplicado por teta, esta era la regresión lineal. ¿Se acuerdan? Entonces el algoritmo de aprendizaje que es la teta que escogen, calculan el gradiente y se mueven en la dirección opuesta. ¿Sale? Y bueno, ¿qué pasa con la regularización? Es muy sencillo, ¿se acuerdan? Este es el cuate esta es mi foto de hace 5 días de Overfit, no sé. Pero lo que queremos es algo que les quede a la medida, ¿no? Se ve asqueroso, ¿no? Pero si se acuerdan, todo el trabajo aquí ya lo hicimos, ¿no? Y se acuerdan que esto ya lo habíamos hecho en la regresión lineal. O sea, a pesar de que esto asusta, se traduce a esto. Y entonces el algoritmo de aprendizaje es este. Y esto ya lo pueden poner en cualquier programa de computación, ¿no? Entonces lo que quiero subrayar aquí, ok, estaba fea la ecuación, pero tenemos exactamente la forma. De hecho, si ustedes no quieren calcular por masoquismo o más bien como por prueba, quieren ver que el descenso de gradiente funciona para la regresión lineal, cambian esto h de x teta por x teta, utilizan este algoritmo y van a llegar exactamente al mínimo. Solo que como tenemos una solución cerrada, no era necesario utilizarlo antes. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahorita ya quedó más o menos clara la regresión logística. Ahí vamos. Entonces, lo que vamos a hacer mañana es, vamos a ver redes neuronales trabajando a partir de todo lo que vimos de la regresión logística. Gracias por su atención.
¿Hay preguntas, comentarios? ¿Sí? Yo quería con una pregunta de por qué no usaste cross-validation en el problema logístico múltiple. Es muy fácil. La cross-validation, si te acuerdas cómo se utiliza. La utilización de cross-validation es como un segundo training o un pre-out of sample, ¿no? Estrictamente es cuando tienes varios modelos. La cross-validation te permite, como es una pista de carreras, que pones a todos los modelos a correr y escoges el mejor. Cuando lo utilizas... ¿Ya te respondí? Ya. Ok. O sea, para los que no, la idea es muy simple. Cross-validation, cuando hacía la logística de tenía todos los modelos, ¿se acuerdan? Era una familia de modelos parametrizada por el umbral de punto 5, punto 4, punto 3. Entonces necesito correr un segundo training para ver cuál es el mejor modelo con punto 4, punto 3. Cuando hacía la clasificación múltiple, no tengo un umbral, tomaba las H's directas y nada más escogía la mejor. Entonces en ese momento no necesito la cross-validation porque no estoy utilizando el umbral para nada. ¿De acuerdo? Dos preguntas. Sí. ¿Dónde? Aquí traigo yo un micrófono. Sí, que levante la mano. ¿Quién dijo yo? Perdón, adelante. La primera, ¿cuáles son las críticas que se le hacen al método de Machine Learning? Y la otra, ¿cuál es su opinión acerca del uso de la estadística bayesiana enfocada a Machine Learning? Mira, estrictamente hablando, estadística bayesiana es Machine Learning. Es algo que la gente, justo lo que les quiero poner aquí es que Machine Learning es todo y nada a la vez. La definición que te puse, Machine Learning ¿qué es? Es que tú tienes ciertas cosas, ciertos parámetros, una medida de performance y tratas de cada vez que agregas un ejemplo mejorar tu medida de performance. La estadística bayesiana es eso, empiezas con una probabilidad inicial y en función de los nuevos datos vas a actualizar tu probabilidad condicional. Es Machine Learning, solamente que la gente no lo quiere ver así porque no suena in. Pero estrictamente cualquier proceso en el cual cada que agregas nuevos ejemplos hay una recalibración automática del modelo y que esa recalibración busca tener un mayor poder predictivo, eso es Machine Learning y eso es bayesiano. Entonces es la primera pregunta. La segunda pregunta de las críticas al Machine Learning lo vamos a ver mañana con detalle porque las redes neuronales son unas cajas negras. Entonces imagínate, si un regulador financiero me dice, oye Mauricio, tu modelo de trading destruyó el mercado. Y le digo, no, ¿y por qué pasó eso? Explícame los factores. Y le digo, no, mira, es que el factor 2436 era 0.4. Ese es el problema. Los modelos de redes neuronales no son auditables. Mientras que un modelo Monte Carlo o un modelo de Bayes, obviamente alguien que conoce, pero alguien que conoce puede ver en qué momento falló el modelo porque hiciste una hipótesis un poco loca. El problema de las redes neuronales es que como estás componiendo, estás creando no linealidades, no sabes en qué momento se creó un cierto factor y no sabes la interpretación económica detrás. Esa sería la mayor crítica. Sí. Una pregunta, yo soy académica de esa que escribe y que tiene tiempo, ¿no? Ajá. Y ahorita me sorprendió tu respuesta un poquito. Nosotros vemos en el trato y una clase, o sea, la regresión logística pues es una muy conocida de mucho tiempo, los médicos la han usado por mucho tiempo, en chiquito y en grande. Y efectivamente la manera en que la has dado, pues sí, también en R, también con 3 renglones la obtienes y también en MATLAB, ¿no? Y como dices, pues sí, ya si queremos para dimensión más grande y con regularización, pues ya también están los 3 códigos o también la puedes programar. Pero la logística o cualquier otro modelo también lo puedes programar desde el punto de vista meramente clásico, que es el que estás programando, o también desde el punto de vista bayesiano, ¿no? Das un a priori y todo esto. Claro. Ahora está esto lo que dice Pryman de Stanford, ¿no? Que están las dos culturas, que no tiene que ver nada con la bayesiana o no bayesiana, sino tiene que ver con la clásica y con la de algorítmica, ¿no? La que dices, pues tú ajusta por algoritmo, que es un poquito esto, ¿no? Entonces es un poquito así detallito, ¿no? Sí. Pero digamos, yo me preguntaba, bueno, sí, tú diste el código con MATLAB, perfecto, está bien, ¿no? Yo lo doy con R, pues también está bien. Cualesquiera sea, obtenga la solución, si das una solución ya estuvo, ¿no? Los médicos también quieren una solución y así, ¿no? Pero decías, bueno, y si ya tenemos mucho, pues lo hacemos también con código MATLAB, pero uno dice, pues sí, pero también lo puedes hacer con C, con Fortran, y luego jalarlo a MATLAB o jalarlo a R, digamos, ¿no? Entonces, bueno, mi único comentario era, pues sí, la logística
es un benchmark para muchos otros métodos de clasificación. Ahorita me ha enriquecido mucho tu plática por el, digamos, el nombre que le das, ¿no? Así yo vengo de la estadística, entonces traemos una... Y realmente te felicito. Gracias. Pero esto de la bayesiana y la clásica, digamos, no hay que pelearse cuál es mejor o cuál es la otra, ¿no? Pero esto que acabas de dar, a mí me parece como que es la clásica, ¿no? Es que si hubieras asignado una priori y esto sí hubiera sido bayesiana. Mira, ese es un punto excelente porque en Machine Learning la gente no llega a esa distinción entre clásico, bayesiano, no bayesiano, etc. En Machine, justo eso es una de las razones por las cuales estoy dando esta plática, es para toda la gente que hace estadística como ustedes, que hacen muchísima estadística y muchos cursos en la UNAM, incluso los alumnos, que pueden elegir y ver qué es lo que está pasando. Estrictamente, si yo utilizo distribuciones no condicionales sería clásico, si utilizo distribuciones condicionales sería más o menos bayesiano. El punto aquí, obviamente es una generalización, pero el punto aquí es, otra vez tiene que ver con un bagaje. Entonces, este mismo algoritmo, sin problemas tú podrías mejorarlo infinitamente, eso no lo dudo. Y tú podrías decir, mira, el a priori que voy a jalar porque soy bayesiano es este y este y este bajo ciertas condiciones. Y muy probablemente vas a encontrar mínimos mejores porque tu a priori es un educated guess, que no es nada más algo así de random y vas a ponerle a eso, ¿no? Y eso está muy padre. También lo podrías hacer desde un punto de vista más clásico y se vale. Lo que estoy tratando de poner aquí es, Machine Learning no es más que estadística con nombres rimbombantes y esteroides, es todo. Y que ustedes, profesores, ustedes tienen más que matemáticas, saben muchísimo más que yo de estas cosas. Yo lo que les estoy planteando es la aplicación y es lo que estoy tratando de poner en ciencias es, ustedes como profesores tienen un bagaje gigantesco, los alumnos tienen una formación increíble aquí. Quizás lo único que necesitan es que venga un tipo loco y les diga, mira, lo puedes aplicar en cosas divertidas. Entonces, ese lazo entre una teoría muy sólida y aplicaciones concretas de la industria y en particular tener egresados que tengan empleo, es lo que yo estoy tratando de poner sobre la mesa, decir, no, mira, esto está padre y no está tan complicado y puedes tener trabajo en ello, porque podrías, en lugar de ver cosas de finanzas, pueden hablar cosas de desarrollo sustentable, pueden calcular modelos de energías renovables, y lo único es cambiarle las variables, en lugar de llamarle volatilidad, le voy a llamar otra cosa, ¿no? Muchas gracias. Sí. ¿Otra pregunta? Ok. ¿Sí? No veo, estoy ciego. Sí, otra vez. Sí, gracias. Lo que pasa es que hablando justamente con esto de la forma de estimar los parámetros y en estadística clásica o bayesiana, me llamó la atención la función de costo de la logística que exhibiste, porque justo coincide con la log verosimilitud, considerando variables aleatorias Bernoulli. Entonces mi pregunta es... No les puedo poner strikes a los de ciencias, ¿verdad? Bueno, soy del ITAM, pero también soy actual, entonces... mi pregunta es si esta es una coincidencia el encontrar que la verosimilitud coincide con una función de costo o por lo general se opta por una función de costo en Machine Learning. Tienes toda la razón, o sea, lo escondí porque la gente en general, bueno, como lo quería mencionar, en México hay un buen nivel y a veces no nos la creemos, ¿no? Entonces aquí lo puse, pero si presento esto en licenciatura en Francia, dicen, no, está bien, me la creo, pero no llegan a ese tipo de profundidad. Y es cierto, estrictamente Machine Learning no es más que estadísticos que dijeron, puta, tengo un gran problema de parámetros, ¿cómo le hago? Si los parámetros son sencillos, pues haces máxima verosimilitud y es exactamente esa la función log, ¿no? Entonces lo que está pasando aquí es que Machine Learning lo único que está haciendo es estadística con esteroides y poniéndose el cuello porque suena más bonito. Entonces suena más padre que diga yo, sí hago Machine Learning y Deep Learning y no sé qué, a que diga yo, hago estadística bayesiana, ¿no? Desgraciadamente. Pero el punto importante aquí es que todo lo que estoy mencionando es algo que uno ya conocen y son ideas que se tomaron prestadas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, nos vemos mañana. Gracias, chicos.